¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde en nuestra sala de redacción el analista, consultor de datos e investigador Carlos Jales. Bienvenido a Proceso Digital. Qué gusto, definitivamente. He estado viendo el trabajo de ustedes y la verdad que es sumamente profesional y hoy me encanta tener la oportunidad de compartir con todo el auditorio que tienen y por supuesto con la gente del 19 sobre todo. Bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo para tratar de abordar varios temas. Lo que primero nos concita es el año electoral. Estamos en pleno año electoral. ¿Cuál es la percepción ciudadana sobre los políticos en general y el gobierno? ¿Qué aristas tiene que compartirnos en ese campo? La percepción general sigue siendo la misma. La mayoría de los políticos, indistintamente de que sean de X o Y partido, ¿no? No obstante, cuando ya empezamos a analizar, por ejemplo, el tema de quiénes generan mayor percepción negativa, si son los que están en el legislativo o los políticos que están en el ejecutivo, en un alto porcentaje, la gente en este momento sigue viendo en el Congreso Nacional prácticamente un circo. Y ese circo realmente, primero, no los entretiene, sino que ocurre todo lo contrario, ¿no? Le genera molestia y, por supuesto, prácticamente solo 2 de cada 10 hondureños podrían aprobar en este momento lo que están haciendo la mayoría de los diputados en el Congreso. Así que la percepción, en términos generales, en ese poder del Estado es lamentable desde la opinión pública, ¿no? Y luego, a nivel del Ejecutivo, hay sinsabores prácticamente en casi todo el gobierno. El nivel de aprobación de la presidenta específicamente durante los últimos 33 meses no ha sido favorable. Hemos visto algunos deterioros y en algunos puntos, en algunos meses específicamente, algún levantamiento relativamente positivo de la imagen, ¿no? Sobre todo con el tema de la campaña del Sí Cumple, el hecho de andar inaugurando algunos campos de fútbol, algunos estadios, algunas escuelas. Eso le ha abonado relativamente de manera positiva, pero en general tanto el gobierno central y algunos gobiernos locales generan precisamente rechazo en la mayoría de la población. Sí, y el incumplimiento de quizás la principal oferta de campaña de este gobierno, que fue la instalación de una comisión internacional anticorrupción y que, bueno, hasta este momento más de 1.200 días desde que se hizo la promesa durante la toma de posesión, ¿va a pasarle factura, cree, o el hondureño no le interesa este tema? Depende. Por ejemplo, si está ya un caso de corrupción terrible, por supuesto que no solamente le va a pasar factura, ¿no? Eso se lo van a endosar y podría ser un tema de campaña que la oposición inteligentemente podría utilizar. Obviamente para eso se necesita todo un proceso de investigación que genere evidencias suficientes para que la población se diera cuenta de los actos de corrupción tentativos o potenciales o reales que puedan haber en el gobierno. Caso contrario, las cortinas de humo se siguen tirando y eso definitivamente hace que la población no tenga tan presente, digamos, el tema de la corrupción como tal, porque lamentablemente lo ha normalizado, ¿no? No solamente la opinión pública, la ciudadanía piensa que la mayoría de los políticos hurtan, roban, se llevan el dinero y lamentablemente esta normalización de la corrupción y la impunidad no viene nada más de este gobierno, sino prácticamente durante los 40 y tantos años de vida democrática que hemos tenido, por lo menos a partir de 1982. Sí, bueno, el reciente sondeo de opinión del ERIC de los jesuitas demuestra cómo se ha venido abajo la imagen de las Fuerzas Armadas. Ustedes en ese campo, ¿qué han podido auscultar? La gente sigue confiando en las Fuerzas Armadas después de lo que pasó en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. En términos generales, los ciudadanos no confían en las instituciones de gobierno, ¿no? Eso es lamentable. Hay un deterioro terrible en el tema de confianza y tristemente quienes están a la cabeza de estas instituciones
siguen abonando a esa desconfianza. En el caso especial de las Fuerzas Armadas, que antes generaban muchísimo respeto y en algunos casos miedo, hoy lo que genera precisamente es molestia, desconfianza, ¿no? En términos generales. No se habla específicamente de la milicia en general, porque obviamente hay personas que quisieran hacer las cosas totalmente diferentes, pero quienes están a la cabeza generan precisamente esa antipatía en la ciudadanía, y en este caso igual esta institución como tal genera esa desconfianza, ¿no? Sí, bueno, y el tema Corium, desde los propios actores del gobierno, funcionarios, diputados, oficialistas, han dicho de que ha habido un pésimo manejo por parte del gobierno sobre este modelo de estafa de Corium. Se ha enfriado un poco el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Porque esto es un escándalo enorme en el país. ¿Qué cree que puede pasar? ¿Qué repercusiones puede tener para el gobierno? Bueno, primero evidenció este caso incompetencia, ¿no? Incompetencia manifiesta, específicamente de las autoridades que debieron con suficiente tiempo cancelar este proceso lamentable que ha dañado a más de 52.000 hondureños, ¿no? Eso en primera instancia. El tema es que parte de la población, y en un alto porcentaje, coincide que con todas estas propuestas que se hicieron para tratar de, entre comillas, subsanar esta situación, están tratando de alguna forma de generar una estafa todavía más grande. Y la estafa es a la ciudadanía en general, al gobierno, al Estado de Honduras en términos generales, ¿no? Con las propuestas que hicieron de que posiblemente podrían hacer uso de fondos públicos para poder subsanar esta situación, ¿no? Eso la ciudadanía en términos generales no lo ha visto con buenos ojos, ¿no? Obviamente la oposición tiene datos suficientes y tiene información fehaciente como para poder oponerse justamente, valga la redundancia, a este tema en particular. ¿Va a pasar factura? Depende, nuevamente, ¿no? Lamentablemente a los 3 días se olvida un caso mediático como este, no a las 52.000 personas que se vieron afectadas de manera directa, pero sí se les va a recordar, ¿no? Sí les van a decir, bueno, ustedes prometieron que nos iban a devolver el dinero, ¿ya? Y si eso no ocurre, claramente les va a empezar a pasar factura, ¿no? ¿Qué tanto? Depende de los mecanismos que deben estar utilizando, de la estrategia que deben tener hasta el momento, para poder hasta cierto punto calmar un poco esas aguas fraudulentas que ha generado el código. Sí, bueno, y en el tema del estado de excepción, se ha dicho hasta la saciedad de que prácticamente opera en la ilegalidad. Hay 21 ampliaciones por parte de decretos ejecutivos, pero que apenas una ha sido ratificada en tiempo y forma por el Congreso Nacional de la República. Igualmente, los organismos defensores de derechos humanos achacan una cantidad de vulneraciones, abusos de los derechos fundamentales de los hondureños, con una participación de los policías y de los agentes del orden en abusos. ¿Qué percepción tiene la gente? ¿Sigue la criminalidad, la violencia contra las mujeres, las masacres, pese a ese reiterado discurso de que tenemos pues los índices violentos más bajos de los últimos 20 años? La criminalidad organizada sigue operando. El crimen común sigue al día, ¿no? Las extorsiones, los secuestros, las ciberextorsiones continúan, pese a estos estados de excepción que se han generado. Definitivamente nos pueden dar los datos que quieran desde el punto de vista del oficialismo, ¿no? Pero la percepción y la realidad que vive el pueblo hondureño dista mucho de esos datos. A nivel nacional, lamentablemente, la gente todavía percibe que hay colonias, hay barrios donde no deberían de entrar, ¿no? Y mucha gente todavía sigue teniendo el temor terrible de caminar por cualquier calle de Tegucigalpa, de La Ceiba, de Choloma, de Choluteca, donde sea, con un teléfono en la mano, ¿no? Porque saben que en alguna ocasión puede acercarse cualquier delincuente y pegarle un tiro precisamente por un teléfono, ¿no? Para ponerle un ejemplo. Es decir, esa percepción, esa realidad
sobre el tema de criminalidad sigue latente, indistintamente de que hayan pretendido a través de esta medida disminuir los índices de criminalidad. Lejos de eso, la problemática sigue. Pero también esto se ha incrementado porque cuando han hecho algún tipo de allanamiento, en algunos casos ilegales, han golpeado gente, parte de estos uniformados que andan en busca, posiblemente delincuentes, pero muchos de ellos, y hay varios datos que yo creo que vale la pena que se hagan investigaciones en ese respecto, donde les llevan a la gente las computadoras, los televisores, el dinero que de pronto pueden encontrar en algún lado. Y aunque se pueda interponer una denuncia, la gente se queda con ese mal sabor, ¿no? Y en lugar de sentirse protegidos por una medida como esta, en muchos barrios la gente le tiene miedo a muchos de los policías que deberían estarnos cuidando, ¿no? Los militares o quienes están en el orden de este tipo, ¿no? Sí, bueno, también vemos el involucramiento de muchos policías, especialmente efectivos policiales en hechos ilícitos, jefean bandas, matan gentes en retenes, por ejemplo, hay abusos de golpes, torturas. ¿Qué valoraciones nos puede dar? Porque hemos visto de que prácticamente ese filtro que existía de pruebas de confianza y otros mecanismos para elegir a los miembros de la carrera policial prácticamente han desaparecido. Mire, eso que usted plantea pasa en Estados Unidos como pasa en Honduras, ¿no? La diferencia radica en la impunidad, ¿no? Y el nivel de impunidad que pueda generar esto. Y las formas y los procesos para demostrar que oficiales están faltando, ¿no? Digamos, o cometiendo. Esta es la única diferencia, ¿no? Entre los policías malos que pueden haber en Estados Unidos y los policías malos que pueden haber en Honduras, el grado de impunidad. Ahora, ¿cómo corregir esto? Porque esto te viene el tema. Si bien es cierto, tenemos múltiples cifras en ese sentido. Usted ha mencionado algunos temas del perfilamiento que debería detenerse para la contratación de este personal, que es fundamental, ¿no? Y reitero, en lugar de brindarnos seguridad a los ciudadanos, a muchos, evidentemente, ciudadanos hondureños les da miedo, ¿no? Si entra o no una patrulla o si llega algún uniformado, lo que debería ser totalmente distinto. Vea usted, el ejemplo es bastante claro. Usted va en una carretera abierta a 9, 10 de la noche y encuentra una patrulla, usted no sabe si realmente lo van a asaltar o lo van a proteger. Ese es el nivel de desconfianza lamentable que se tiene cuando usted no tiene un perfilamiento adecuado para la contratación de un personal importante como este. Pero no solamente basta con el tema de la contratación, debe de haber un escalafón salarial que permita que estas personas que están dando su vida, los que son buenos, los que son honestos, los que realmente encuentran en la Policía Nacional una forma de vida, primero porque necesitan trabajar y segundo porque tienen el don de servir, que encuentren definitivamente una escala salarial adecuada y las condiciones idóneas, ¿no? Pero a lo largo de los últimos 25 años, eso no es de ahora, ¿no? Muchos de ellos, o sea, conviven en las mismas colonias, en los mismos barrios con los delincuentes. Entonces es bien difícil que usted tenga un policía bueno, o sea, que usted sepa que es honesto, que es transparente y vive en una colonia donde está rodeado de malandro, ¿no? Que si él no hace las cosas correctamente, lo van a matar a él, a su familia, y ocurren en repetidas ocasiones. Entonces, es también blindar a este personal que está dando la vida prácticamente por el país. Carlos, para ir cerrando ya la entrevista, el otro día usted hablaba y parafraseaba un poco el título de una canción de Huele a Peligro, decía usted. Hay una pretensión de que ciudadanos terceros puedan reclamar el documento de identificación nacional de los hondureños. Aunado a esto, Cancillería habla de alrededor de 400.000 identidades que no han sido reclamadas por hondureños que viven fuera del país, y tomando en cuenta cuál fue la diferencia del último proceso electoral, que más o menos anduvo en ese rango, realmente huele a peligro todas estas situaciones que se están dando con el documento de identidad en año electoral.
Bueno, y viendo el acontecimiento de los últimos 3 días y la posición precisamente del gobierno en este sentido, no solamente ahora huele a peligro, no, huele a un montón de cosas malas, ¿no? Entonces yo creo que no se trata únicamente de decir esto por decirlo, se trata de revisar y evidenciar por qué realmente huele a peligro toda esta situación. Ellos mismos el día de ayer hacían mención a los eventos suscitados en 2013 y en 2017. En primera instancia, las 3.000 actas de 2013 y obviamente lo ocurrido lamentablemente en 2017 cuando se dio vuelta a lo que fue este evento democrático, ¿no? En 2017. Pero también se olvida el dato de 2005, donde el expresidente Zelaya también hizo mención de que él había ganado las elecciones con fraude. Eso tiene ese evento del 2005, ¿no? Que debió haberse investigado, por qué lo dijo, cuáles eran las razones, indistintamente del contexto en lo que lo haya mencionado. Yo creo que debe todavía haberse efectuado una investigación en ese sentido. Él sigue con vida y precisamente basado en eso, indistintamente la cantidad de años que haya ocurrido, creo que valdría la pena un proceso de investigación en ese sentido. Luego, procesos de investigación claramente para todos los actores de 2009, para que no digan que estamos solamente de un lado. Creo que vale la pena hacer la revisión de lo ocurrido a partir del 28 de junio de 2009. Obviamente el dato específico de 2013, de 2017 y a lo interno, justamente lo ocurrido en las elecciones primarias de 2021 en el Partido Liberal. Pero sumado a esos 5 elementos, lo ocurrido recientemente el 9 de marzo. Cuando usted tiene toda esa evidencia, todos esos datos, es lógico que huela a peligro y huela un poco más, ¿no? Y ese poco más, lamentablemente, huele a fraude. Sí, el hecho de que en septiembre del año pasado haya estallado los narcovideos que implicó al cuñado de la presidenta y al hermano del asesor presidencial y también coordinador del Partido Libre, a esta fecha es un tema que ya se le olvidó a los hondureños. No, no, porque a una parte de los hondureños no se les va a olvidar nunca, ¿verdad? Creo que fue un video que quedó de muchos y creo que se vuelve algo lamentablemente icónico y reciente, ¿no? Entonces va a seguir saliendo, ¿no? Sobre todo con el tema de la oposición, inclusive a quienes representan y se autoperciben como miembros o militantes de Libre, tampoco se les va a olvidar, ¿no? Eso es un hecho. El tema es que el capítulo ese se terminó, pero la novela continúa. No sabemos cuál va a ser el final de esa novela política, por así decirlo, ¿no? Pues va a seguir vigente. Recuérdese que en ese momento se hablaban de 13 videos, ¿no? Que la gente quedó esperando más y más videos. Si es cierto eso, alguien los va a sacar en algún momento, ¿ya? Y si no, va a ir sacando algunas fotografías. Y la lógica, digamos, es si hay fotografías, van a haber videos de muchas cosas, ¿no? No solamente de ese caso. ¿Qué tanto puede impactar? Reitero, lo que estratégicamente la oposición puede hacer con ese video y con otros videos, ¿no? Ahora, ¿de qué dependerá el impacto que pueda tener esto para las elecciones? Claramente de la incidencia que pueda tener en la ciudadanía un video de este tipo u otros videos. Reitero, ¿no? Actos de corrupción e impunidad pudieron haber existido, comprobados en el gobierno anterior, en este y en el siguiente, en el que pueda venir. La diferencia va a radicar en la capacidad que se pueda tener en los entes de justicia para demostrar quiénes son o no corruptos en este país. Sus valoraciones finales y agradeciéndole que nos acompaña aquí en Proceso Digital, Carlos Calix, analista, consultor, investigador. Regálenos sus valoraciones finales. Estamos en año electoral, el país en multicrisis, como ha ocurrido en los últimos años y no de ahora. ¿Cuáles son sus valoraciones finales para los que lo están viendo y todavía están reflexionando? ¿Qué van a hacer el día de las elecciones? Definitivamente necesitamos encender las alertas, encender las luces rojas sobre la situación del país, ¿no? Estamos en una situación dinámica, compleja, inédita, aquí todos los días hay un capítulo nuevo, ¿no? Y obviamente eso mantiene entretenido
aparte de la población, ¿no? Lejos de la situación de los indicadores negativos que reporta el Fraser Institute de Canadá, la Fundación Heritage, el BD Institute de la Universidad de Gotemburgo, pese a todos esos indicadores de transparencia internacional, etcétera, e inclusive los 90.000 millones de lempiras que se pierden todos los años, 90.000 millones de lempiras que se pierden todos los años por el tema de corrupción, pese a todo eso, creemos que la democracia debe cuidarse, ¿no? Definitivamente. Y en el caso nuestro, seguiremos invirtiendo en el futuro de la democracia de este país. Así que seguiremos trabajando en eso, al igual que ustedes. Me agradece el proceso de investigación que hacen. Y todavía, y yo creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? El cuarto poder es el único poder en este momento que no ha cedido a este gobierno y prácticamente al gobierno anterior, para ponerlo en perspectiva. Reitero, seguiremos invirtiendo en el futuro de la democracia, seguiremos trabajando para que todos esos indicadores terribles que tenemos en el país empiecen a cambiar. No es de poco, 4 años, cada 4 años, cada 4 años, en un trabajo de 16 años consecutivos, podemos generar un proceso de transformación como el que logró Estonia a partir de 1992. Esta tarde en Proceso Digital, Carlos Calix, él es experto en el tema de macrodatos, investigador, analista y conocedor de la problemática nacional. A todos ustedes les invitamos que sigan muy de cerca todas estas entrevistas que están a un solo clic en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.